Hola chicos, espero que estéis muy bien, bienvenidos otra semana conmigo. El vídeo que os traigo hoy es algo de lo cual hemos hablado un par de veces en Twitch, porque mucha gente cuando me veía hacer mis apuntes en el iPad me preguntaba que cómo los hacía, consejos para utilizar esta aplicación, que qué aplicación uso. Utilizo GoodNotes. Esto no es un vídeo publicitario, simplemente yo os quiero mostrar cómo hago mis apuntes en este iPad, porque al principio cuando yo me compré el iPad también me costaba mucho saber por dónde empezar. Y con el tiempo fui descubriendo algunos trucos para realizar estos apuntes, así que yo os traigo hoy todas las cositas que uso a la hora de hacer mis propios apuntes para la universidad. Así que para empezar deciros que utilizo la aplicación que os he dicho, GoodNotes 5. La verdad es que es una aplicación de pago, pero a mí sí que me rentó porque desde entonces la uso a diario para la universidad, ya sea para ver diapositivas o para hacer mis propios apuntes, como digo, o hasta para hacer flashcards, que últimamente estoy usando mucho esa pequeña opción que da la aplicación, que lo han renovado de hecho para hacer repaso de las flashcards de forma inteligente, por decir así. Cuando no te las sabes, pues te saca las que no te sabes en un momento óptimo para que tu memoria se acuerde. Primero os voy a enseñar por encima algunos de mis apuntes, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciono yo en cuanto a apuntes. Me gusta muchísimo hacerlo a mano, algo un gran plus del Apple Pencil. Primero deciros que los apuntes que yo hago no tienen toda la información de la asignatura. En un vídeo que hice anteriormente, que os voy a dejar por aquí arriba, traté mi metodología de estudio. Esta metodología de estudio se centra en hacer o intentar hacer 4 vueltas a la asignatura en el cuatrimestre. Veréis que en ese vídeo la primera vuelta la baso en la comprensión profunda de la asignatura. Eso me ayuda a poder minimizar lo posible el resumen posterior. Y he tratado mucho el tema en vídeos anteriores de cuándo y qué meter en tus resúmenes, cómo no meter tanta información y por qué es importante no meter toda la información en un resumen, porque si no, no es un resumen. Eso era una pequeña explicación para deciros que lo que vais a ver en estos resúmenes a lo mejor parecen resúmenes súper básicos o con poca información, pero claro, a lo mejor solo está el 40% de la asignatura porque el otro 60% ya me lo sé, ya lo he entendido y adquirido en las vueltas anteriores. Eso es la importancia de un resumen, que realmente contenga las palabras clave y lo que más te cuesta aprender, porque al fin y al cabo es lo que más vas a tener que repasar antes del examen. Así que vamos a empezar con este resumen que veis aquí, que es sobre la parte de neonatología en mi asignatura de digestivo. Lo que yo me centro en hacer es separar la asignatura en los grandes enormes apartados. Y esos grandes enormes apartados los pongo en nubecitas. Como podéis ver aquí, estas nubes son los temas, ¿vale? Aquí tenéis un tema, aquí abajo tenéis otro tema, aquí abajo tenéis otro tema y así. Entonces yo, bueno, ya cada uno pues prefiere un aspecto visual que otro, pero a mí me gusta mucho este aspecto de poner una nubecita y varias flechas que salen de él, como por decir los subtemas de ese tema importante, ¿vale? En este caso pues tenéis aquí esto y bueno, ya vais viendo los pequeños subtemas. Al principio de todo, cuando yo hago los apuntes no están subrayados. El hecho de que veáis que está todo subrayado es porque a la tercera, cuarta vuelta, cuando realmente tengo que meterme en la cabeza el esquema, pues necesito subrayar. Y es como que mentalmente en mi cabeza hago un esquema del esquema, es decir, solo subrayo lo que más quiero retener del esquema o lo que más veo que me cuesta del esquema, ¿vale? Aquí por ejemplo veis que estaba estudiando y me daba cuenta de que solo lo que estaba subrayando era, por ejemplo, lo que me importaba en cada frase, ¿vale? Era lo que realmente tenía que retener como punto. O, por ejemplo, aquí veis que ponía estos símbolos de exclamación, que es cuando algo realmente muy importante. Cuando veis estos símbolos de exclamación, ¿vale? Lo uso realmente para el momento preexamen, es decir, la noche del examen, la mañana justo antes de entrar al examen, solo leo esto, porque sé que son cosas muy importantes que en ningún caso me tengo que olvidar, y por ello pongo este símbolo para poder encontrarlo lo más rápidamente y antes de entrar al examen hacer pa y mirar solo esa signo de exclamación. Esto es realmente una forma de minimizar la asignatura tocha en un resumen, ese resumen en los puntos más necesarios, luego solo te centras en lo que está subrayado, que para ti ya va siendo como minimizando la materia, y luego ya antes de entrar al examen solo lo que realmente piensas que tienes que releer. Aquí por ejemplo en esta asignatura, que es un resumen de ginecología, ¿vale? Vais a poder ver el mismo sistema. Cada tema, una nube. Y de cada nube salen flechas, es decir, los subtemas. La primera vez que hice este esquema solo tenía la letra negra, no tenía nada más. La segunda vez que releí el esquema tenía todo lo subrayado, ¿vale? Solo lo subrayado, es decir, los colorines, para recordar un poco cuáles son los grandes títulos de la asignatura. Luego ya en la última vuelta, algo que sí que hice
fue intentar completarlo sin mirar ningún otro tipo de apunte para ver si me acordaba. Es decir, yo cogía tema por tema, por ejemplo, en este tema cogía este subtema y empezaba, venga, esto. Y entonces apuntaba tratamiento, todo lo que veis en azul, tratamiento, y características, todo lo que veis en rojo, características o sintomatología. Y iba uno por uno, luego verificaba a ver si estaba bien, pero era una forma de trabajar también y estudiar de otra forma un poco más dinámica e intentar poner en práctica. Por ejemplo, aquí tema sangrado, cogía un subtema y me ponía, venga, para tal, tratamiento, sintomatología, para tal, sintomatología, así. Luego venía otro igual y luego ya obviamente todo lo que hay aquí es correcto porque lo supervisé, pude ver dónde estaban mis errores y entonces cuando veía dónde estaban mis errores pues luego ya me fijaba más en ellos en la siguiente leída. Aquí por ejemplo veis cuidado intensivo, este es como otro tipo de esquema, es más bien un resumen en el que bueno, cada tema lo he puesto como veis aquí en un lateral subrayado. Y simplemente era un sistema de esquema por flecha en el que ponía los puntos más importantes. Y como veis aquí, algo que sí que he hecho, al igual que lo anterior, es que me di cuenta de qué era lo más importante y lo hice un cuadradito. Es decir, cosas que quería ver antes del examen, hacía un cuadrado rojo, como podéis ver aquí, por ejemplo. Antes del examen también tenía que ver esto. Antes del examen también tenía que ver esto de aquí. Así, y es como que cada vez iba minimizando la materia porque me daba cuenta de qué era lo importante y qué era lo que no. Ahora vamos a pasar a enseñaros cómo hago ese tipo de esquema. Así que aquí en GoodNotes pongo Quick Note, que hace una nota rápida, y aquí a la derecha puedes elegir qué formato quieres hacer, cambiar la plantilla, y la verdad es que lo que yo suelo hacer, un truco, ¿vale? Para que me salga la línea recta, es simplemente poner o papel de punto o papel cuadriculado, ya lo que vosotros queráis. A mí me gusta mucho el papel de punto, ¿vale? Lo aplico y algo que hago también es siempre hacerlo de color blanco. ¿Por qué? Porque no sé si luego lo voy a querer imprimir. Me ha pasado ya a hacer apuntes súper chulos en un fondo negro, luego querer imprimirlo, pero claro, he dicho, vaya, no se lo voy a imprimir de la misma forma porque lo estoy haciendo en un fondo negro. Pero luego cuando cambié el fondo, toda la letra no la veía prácticamente porque claro, usé tonos claros. Y al poner el fondo blanco luego ya no se veía. En fin, un gran lío, por lo cual desde entonces yo solo uso el fondo blanco. Así que bueno, el primer truco, como digo, es poner una cuadrícula detrás para escribir el resto y luego en el último momento le volverás a dar a cambiar plantilla y le darás a blanco, aplicar y no se te quitará lo que has escrito, simplemente se cambiará el fondo. No perderás lo que has escrito, no os preocupéis. Una vez estás aquí, o hace muy grande la hoja para empezar a escribir, ¿vale? O simplemente alejáis la hoja para ver cómo queda de lejos el esquema también, porque a veces cuando lo vemos muy de cerca no sabemos cómo está quedando de lejos y a lo mejor es demasiado pequeño, demasiado grande. Le podéis dar a la lupa, esta que veis aquí, ¿vale? Entonces ya elegid dónde queréis empezar, podéis elegir el tamaño de esto, disminuir aquí por si lo queréis más finito o más grande. Y luego ya es solo ponerlo donde vosotros queráis empezar y empezar a escribir, ¿vale? Una vez llegáis aquí al final, no hace falta que mováis con el dedo, simplemente le dais a la flechita y podéis seguir escribiendo. Y si queréis pasar debajo, le dais a esta flecha de aquí y seguís escribiendo debajo. Lo bueno es que siempre mantiene la misma medida. Luego, en cuanto al lápiz, la que me parece más natural es la pluma pincel. El bolígrafo siempre tiene el mismo grosor, ¿vale? Y me gusta mucho más la pluma pincel porque según aprietes más o menos será de un grosor diferente y me parece que queda más bonito. Ahora, un truquito que hago para los títulos. Hago títulos de muchas formas, ¿vale? Pero os voy a enseñar un poco lo que yo hago para títulos bonitos entre comillas. Suelo empezar con el subrayador que veis aquí, el tercero, y elijo el color según la asignatura. Por ejemplo, digamos que voy a hacer ginecología, ¿vale? Voy a elegir un rosita, pero un rosita más oscuro. Es decir, el título más grande va a ser más oscuro que los títulos cada vez más pequeños. Entonces de aquí vamos a elegir el grosor, que yo por ejemplo pues quiero elegir este grande. Voy a ver un poco cómo queda el tamaño de la hoja para ver cómo lo quiero. Vale, voy a escribirlo en francés porque bueno, estoy acostumbrada a escribirlo en francés. Y luego el siguiente paso es elegir del mismo color un tono más oscuro para volver a escribir por encima, pero a veces sí que incluyo en blanco, ¿vale? Como es más pequeñito, de nuevo, el nombre. Pero eso ya es tema de cada uno. A veces sí que me gusta, otras veces no, lo podéis quitar, lo podéis poner, bueno, como queráis. En general siempre hago los títulos de esa forma. Luego cojo el subrayador, ¿vale? El subrayador, sí, me había entendido. Y voy a hacer una línea. Así. Algo que podéis hacer también es seleccionarlo todo. Si por ejemplo no estáis conforme con el tamaño, lo podéis hacer más pequeñito, ponerlo a la izquierda, ponerlo a la derecha. Y por ejemplo voy a dar una idea para hacer el subtema. Vamos a coger un color un poco más claro y para los subtemas suelo hacer algo así, ¿vale?
Vale, una vez he puesto esto, voy a poner el número del tema y el título, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que no me ha cabido toda la letra, no pasa nada, podemos elegir, seleccionar únicamente esto, dimensionar bien y lo cuadramos. Vale, y aquí voy a hacer el mismo truquito que antes, que es el utilizar el blanco. Este tipo de esquema que os estoy enseñando es realmente el tipo resumen que hago punto por punto. Si no, también podéis hacer los de la nubecita como os he dicho, que sería simplemente el hacer como una nube, como mejor te salga. La verdad, a veces salen mejor, otras veces salen peor. Aquí de nuevo pones el título. Y entonces pongo el color de fondo que quiera para ese tema, ese subtema o no sé, o todo en general. Y luego ya mi super toque. Y ya de ahí ponéis que salgan las flechas con los subtemas que vosotros queráis poner, ¿vale? Ese es otro tipo de esquema. En GoodNotes también podéis elegir poner fotos, como por ejemplo vamos a poner esta foto de aquí. Podéis ponerle un marco, por ejemplo. No, mis esquemas quedan como muy bonitos y muy personales, por decir así, en plan todo hecho a mano. A veces no me gusta que haya fotos externas o cosas que no haya hecho yo. Así que algo que recomiendo también es, por ejemplo, elegir un boceto. Por ejemplo, aquí, no sé, he cogido una rodilla, pero vamos, que lo mismo. Y hacéis vosotros, colocáis la foto donde vosotros queráis y con el lápiz empezáis a pasar por encima de la foto, ¿vale? Para que quede realmente hecho por vosotros. Una vez la habéis copiado, aquí seleccionáis solo la imagen, no lo que habéis dibujado, solo la imagen y la elimináis. Y se queda vuestro dibujo y ya vos podéis terminar de retocar, por ejemplo. No sé muy bien qué hacer exactamente, pero eso, podéis terminar de retocarlo. Os quería enseñar esto que hice en segundo de carrera cuando recibí el iPad prácticamente, que fue hace ya un par de años. Lo primero que hacía como resúmenes era simplemente poner las diapositivas tuyos, se llama en francés, que son como las diapositivas que el profesor dice que son muy importantes o pueden caer en el examen. Y simplemente las aglomeraba todas en un documento. Aquí teníamos cardiología, estaban todas aglomeradas y las distinguía una de otras, pues separándolas por cuadraditos, ¿vale? Y luego ya hacía mis anotaciones por encima. Y simplemente me acuerdo que antes de entrar al examen de cardio yo solo me estudié este documento y pasé, todo pasó. Para que veáis que es importante también fijarnos en qué es lo que le gusta y no a los profesores. Quiero deciros también que cuando estoy estudiando, algo que me ayuda mucho es utilizar esto que veis aquí, ¿vale? Que es como lo que os he enseñado antes, es como, no sé cómo decirlo, un láser. Y me ayuda mucho porque a veces cuando estoy estudiando sin querer le doy con el lápiz, borro cosas o lo que sea. Y es un poco molesto estar siempre tocando cosas. Por ello me sirve de mucho ir subrayando, como que el hecho de moverme y hacer cosas me hace que se me quede mejor. Algo también muy guay de esto es que, por ejemplo, si estás leyendo algo y quieres, si por ejemplo leo una pregunta y digo, si tengo que citar 4 cosas, pues entonces empiezo, venga, cito, dejo de tocar, se va. Y es algo que también uso aquí en los stickers es usar, por ejemplo, pequeños tips, ¿vale? Porque como he dicho, soy alguien que estudia de forma muy visual. Y si, por ejemplo, el profesor dice estos 4 síntomas son los más importantes, pues pongo 4 síntomas, por ejemplo, TOPS. Entonces ya los cito. Y así visualmente de nuevo, y si tengo que entrar al examen, pues sé que tengo que ver eso. Y si ya quiero estar segura de que lo voy a ver, pongo lo típico para mí, que es mi pequeño simbolito de atención, cuidado. Suelo ponerlo también con un subrayador amarillo para que se vea mejor. Ya está. Y por si no lo sabéis, también cuando subrayáis de un color se hace más fuerte cuando pasas por encima, ¿vale? Eso también pues está bastante guay. Lo digo porque a veces, por ejemplo, cuando no quiero hacer una nubecita así para meter algo dentro, lo hago simplemente con el subrayador. Y la zona en la que voy a poner el título lo repaso. Aquí podéis observar que he hecho lo que os he dicho con el doble subrayado. También cuando hagáis cuadrado, ¿vale? Con esta opción podéis elegir si rellenar el cuadrado o no, ¿vale? Os voy a enseñar cómo es relleno. Por ejemplo, aquí hacéis un cuadrado y se queda así, tal cual. Luego lo podéis cambiar, variar y todo eso. Sin embargo, si elegís el modo relleno, que es el que más uso últimamente, os lo rellena de un color.
y luego ya podéis modificarlo y se queda como vosotros queráis. Este es el que más uso porque, por ejemplo, si hacéis un título con una enfermedad, yo qué sé, vamos a poner la gripe, no sé. Podéis, por ejemplo, hacer vuestro resumen conforme vuestro código de colores. Es decir, por ejemplo, respecto a mi código de colores, podría poner aquí los síntomas de la gripe y los recuadro en lila, porque es mi color. Luego puedo poner por qué virus, lo pongo. Luego voy a usar, por ejemplo, el naranja para los exámenes complementarios que voy a hacer para ese paciente. Y luego voy a coger mi color azul, que sé que es el tratamiento, apunto el tratamiento y lo rodeo. Puedo redimensionar, colocar las cosas como yo quiero, ¿vale? Aquí veis, lo voy redimensionando. Ya sé que el título de gripe ha quedado muy feo, ¿vale? Vamos a quedarnos con los títulos que he hecho anteriormente. Esto lo voy a poner ya en un cuadrado general. O lo dejáis así, que veis que el color negro como que apaga un poco el resto de los colores. O simplemente con la goma le dais a un color, a un sitio aquí donde no hay nada y se va el fondo, ¿vale? Y ya esto lo indico, lo redimensiono, lo hago más pequeño. Y mirar aquí, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada que ver enfermedades cancerosas con gripe, ¿vale? Pero bueno, me habéis entendido. No sé si lo sabíais, pero podéis cambiar el color de las cosas solo señalándolas. En plan, podéis cambiar color, ¿vale? Y lo podéis cambiar sin ningún problema. Eso me ayuda mucho a la hora de, por ejemplo, cuando tengo que escribir muchas cosas, ¿vale? Tengo que escribir mucha cosa, mucho texto sobre algo y no quiero empezar a poner, venga, cambio el color, cambio el color, cambio el color, no. Lo escribo todo de una y luego selecciono. Voy y selecciono, por ejemplo, estos de aquí que son los síntomas. Pues voy, busco mi color de síntomas y lo cambio. Ya está, perfecto. Y justo aquí estaba hablando de, no sé, aquí de 2 medicamentos. Pues voy y ya lo cambio en su momento y ya está. No hace falta ir cambiando todo el tiempo porque a veces también te equivocas de colores y pierdes un poco el hilo de lo que estás haciendo. Yo creo que las decoraciones se pueden hacer más tarde sin ningún problema. Bueno, creo que así por encima os he enseñado un poco a qué le suelo dar importancia a la hora de hacer un resumen, cómo suelo hacerlo, cómo suelo decorarlo. No he ido muy al detalle para no hacer un vídeo extremadamente largo, pero si habéis quedado con dudas o hay algo que queráis saber exactamente de cómo funciona en GoodNotes o cómo yo lo hago o cómo puedo apañármelas con otro tipo de cosas, aquí solo os quería enseñar cómo suelo estructurar mi resumen así por encima y cómo suelo decorarlo, porque también ha habido preguntas sobre cómo hago mis títulos, cómo no sé qué, y quería enseñar un poco los pequeños trucos. Seguro que no sé ni la mitad de trucos que hay en esta aplicación, pero bueno, yo también la sigo descubriendo día a día. Así que espero que os haya servido mucho este vídeo. Espero que estén yendo o hayan ido genial vuestros exámenes. Seguro que la habéis clavado y si no, como siempre digo, no pasa nada. Siempre se puede reintentar. Para eso existen las segundas oportunidades. Y no hay nada mejor que levantar la cabeza, volver a intentarlo y aprender de sus fallos antes que abandonar. Así que mucho ánimo a todos. Os deseo toda la suerte del mundo. Si te gusta este tipo de vídeos, no olvides suscribirte, que me hace mucha ilusión y me apoya muchísimo. Así que nada, un besito y hasta el domingo.